trabajadores así de esta miseria que se encuentran y llevarlos a la clase media. Ya no, a nosotros ya no, porque ya nosotros ya los gobiernos que han pasado nos han sacado y nos han dejado en la miseria. Para nosotros, el presidente tiene que pensar en el futuro, tiene que tener visión con el futuro y así debe hablar con su congresista porque se den buenas leyes para sacar al país de su desarrollo. Muchas gracias, señor, por llamarnos. Vamos a regresar con mucho más. Vamos a las 11 noticias que impactan al país y lo anunciado con relación al acoso y violencia sexual visto por el presidente en el discurso. Estas son las 11 noticias que impactan al país. Tras el discurso presidencial por 28 de julio, los ciudadanos señalaron que el mismo no colmó sus expectativas, al no presentar medidas inmediatas para frenar la inseguridad ciudadana, ni aumentar salarios a policías, médicos y profesores. La comunidad evangélica celebró por 7º año consecutivo un culto de acción de gracias por el Perú. Acudieron parlamentarios y ministros de Estado. Sin embargo, el gran ausente fue el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, precisó que el gobierno está pensando en la solución de los grandes problemas del país, con énfasis en la problemática del magisterio, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, reveló que el anunciado aumento a militares será general y buscará atender con justicia a las fuerzas del orden de nuestro país. Frente a las cámaras de El 11 Informa, los ciudadanos consideraron que el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, representa a los sectores empresariales más grandes del país y que su permanencia se debe al afán del gobierno por conservar el modelo económico neoliberal. El vocal supremo, Javier Villestein, será citado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el marco de una investigación preliminar que duraría 30 días antes de que se decida iniciar o no un proceso disciplinario. Según la población consultada por El 11 Informa, los profesores, los trabajadores del sector salud y los policías merecen ser los primeros en recibir las mejoras salariales. El Ejecutivo oficializó la creación de la Escuela Nacional de Administración Pública, que buscará focalizar su labor en las necesidades de los gobiernos regionales y locales de contar con un personal mejor capacitado. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dispuso que su gobierno suspenda la publicidad oficial pagada a los medios de comunicación privados, a los que llamó mercantilistas. En la pasada cumbre Río +20, ambientalistas se opusieron a la llamada economía verde por considerar que conduciría a la mercantilización de la naturaleza. En Guatemala ya comienzan a verse los efectos negativos de este modelo, según denuncia una organización ambientalista. El Ministerio de Cultura anunció el debut oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Gran Teatro Nacional, con la temporada internacional de invierno, a realizarse del 3 de agosto al 21 de septiembre. Emisoras de todo el territorio nacional se unen a través de APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Los que no tuvieron voz, ahora la tendrán. Una radio y televisión abierta al público, al país, para aquellos que quieren decir su verdad. APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. El año 95, ¿por quién votaste? Sí, es probable que por Fujimori. O sea, ¿te imaginas que hiciste bien en votar por un señor que había dado un golpe de Estado y había destruido? Votaste por Fujimori en el 95. Sí, trabajaste con el candidato de Fujimori en la alcaldía de Lima en el 98 y no era fujimorista. No, y vamos a hablar de Keiko Fujimori. Yo he dejado planteada la pregunta. Ella no es su padre, ella es otra persona, ella es diferente, ella no lo va a indultar, ella en realidad tiene una propuesta distinta a la del padre, es una persona democrática. Ella ha señalado en varias oportunidades que ella ha combatido algunas ideas de su padre, como la reelección, en fin, ella no es su padre. RBC Televisión, la verdad sale siempre a la luz.
Amigos, continuamos en Habla el Pueblo. ¿Y hay una estrategia contra el acoso y la violencia sexual en colegios, en los hogares contra las mujeres? ¿Qué dice el presidente de la República? Veamos. Estamos implementando una estrategia nacional contra el acoso y la violencia en las escuelas, con el liderazgo de los directores, brigadas multidisciplinarias y un servicio de orientación y consejería para la convivencia sana y democrática. Debemos estar en condiciones de proteger a los más vulnerables y para ello estamos creando más centros de emergencia mujer que están orientados a brindar atención y prevención en violencia familiar y sexual. Este año empiezan a funcionar 3 centros en la zona rural y 25 en las zonas urbanas y para el 2016 debemos tener funcionando en total 131 centros a nivel nacional, con una capacidad para atender a casi 255.000 personas y con acciones de sensibilización en estos temas que llegarán a más de 5 millones de peruanos. Vamos con nuestro panel y de inmediato, terminando esta ronda del panel, las llamadas del público. Pepe. Es otro tema bastante vago del presidente, ¿no? Bastante sin fundamento, sin fondo, porque está bien, los centros de asistencia a mujer, está bien, perfecto, haga 1 millón, señor presidente, está bien, para escuchar a las mujeres y a las familias que son agobiadas, golpeadas, niños maltratados, mujeres violadas, ultrajadas. ¿Y eso va a resolver el problema? ¿Eso va a resolver el problema? ¿Ese es el tema central? No, señor, ese no es el tema central, eso es algo accesorio frente al problema. ¿Acaso el maltrato no viene desde la niñez? ¿No viene con temas de televisión, como se ha denominado por nuestros televidentes de televisión basura? Es que las portadas de algunos periódicos no son el inicio de esos maltratos, de esas violaciones, de esos abusos contra los menores. Es que el llamado bullying no tiene un nacimiento dentro de la sociedad, o escuchando a estas mujeres, que es importante. En los puestos de asistencia a mujer se va a resolver este tipo de temas. El presidente de la República tiene que recurrir al fondo del tema, a la matriz del tema para intentar solucionarlo. O sea, como hay un montón de personas a las que se les roba, yo no voy a poner policías, sino voy a poner a psicólogos que aconsejen a esas personas que ya no salgan de noche. No, señor, hay que ir al fondo del tema y poner más policías y poner policías preparados y con buen sueldo y que estén donde se roba. No se puede ir a lo accesorio. Sí, Alfredo. Sí, efectivamente, también coincido con Pepe en que es muy vago el presidente en este punto, ¿no? Él habló mucho de la desigualdad de género y alabó la lucha del Ministerio de la Mujer y señalando que su compromiso era con las mujeres, ¿no? Imagino que la DIN le habrá puesto esa parte del discurso, ¿no? Pero es curioso porque en este año hemos tenido una ministra de la Mujer desastrosa como fue la señora Mocha Rachel Naranjo, premiada hoy con una embajada en Uruguay, obviamente, ¿no? Entonces yo no sé de qué alaba el presidente en ese sentido a la mujer, al Ministerio de la Mujer, pero en fin. Yo quería mencionar brevemente una cosa puntual que ha pasado muy desapercibida al final del discurso, cuando la gente ya estaba ya roncando a pata suelta prácticamente, ¿no? Era el tema de las relaciones internacionales. Ojo, ha mencionado el tema de Chile. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez a Sebastián Piñera, presidente de Chile, en sus discursos al Congreso, o cuando habla al público chileno o a la televisión sobre el tema, por ejemplo, de la Haya? Él habla de autoridad, y habla con autoridad, y habla de que defenderá los intereses de Chile pese a que le pese, y así lo dice, ¿eh? Y la semana pasada, dicho sea de paso, el presidente Piñera ha presentado al Congreso chileno su documento sobre estrategia y política de defensa nacional. Ojo, y es muy firme cuando señala que Chile ejercerá sus legítimos derechos de legítima defensa. Ya vamos viendo a dónde está apuntando en el caso de la Haya cuando esto se resuelva, ¿no? Para accionar en ese caso. Y a mí me preocupa que hemos hablado de remuneraciones a los policías y a los militares, cosa que me parece excelente, ¿no? Pero ojo, señores, seguimos desarmando. Acá Fernando Arrarte ha dicho muy bien cómo se ha defenestrado Coyique, la única reserva aeronáutica que teníamos en el Perú, de la aviación civil, ¿no es cierto? Ya no tenemos reserva aeronáutica, señores, así de simple, no tenemos ni media avioneta. Entonces, ¿por qué no nos armamos disuasivamente, obviamente? Pero tenemos que prepararnos, señores. La historia se repite. Me siento un poco como la voz que clama en el desierto, ¿no? ¿Pero qué estamos esperando? Chile se está armando y lo dice, además lo dice. Dice, acá vamos a defender nuestros intereses pese a que le pese. La directa para Perú es clarísima, señores, que el presidente no ha dicho nada. Doctor Vargas Aya. Yo referirme al tema anterior, pero creo que es muy importante el tema que aborda el doctor Schillemeister. Y quiero añadir algo sobre esto.
en el desfile militar, he visto desfilar a 2 delegaciones militares de Chile y del Ecuador. Delegaciones, sí. Sí, a ellos habría que decirles, no me defiendan, compadre. No me defiendas, compadre. Son 2 delegaciones de 2 países socios, socios enemigos declarados a perpetuidad contra el Perú. Todos los gobernantes de Chile, hasta el actual, están siguiendo la política de Diego Portales, el doctrinario, el gran ideólogo, conquistador del país del norte, don Diego Portales. Inclusive el tal Billingur, que ha sido premiado acá, practicaba también la doctrina de Portales, porque él fue presidente de la República de Chile en 1840, después de la independencia del Perú. Curiosamente, a este desfile, el Ecuador formó una declaración diplomática contra el Perú, señalando que él se asocia y defiende los derechos de Chile contra el Perú. El señor presidente de la República no ha dicho absolutamente nada sobre esto. Pero claro, ¿por qué lo hace el Ecuador? No hay que olvidar que en 1970, y aquí viene, fíjense ustedes, ¿quiénes desfilaron en el desfile militar del Ecuador? Nada más ni nada menos que la delegación de la Escuela de Guerra del Ecuador. Los peruanos se han dado cuenta de qué se trata. Este es un escupitazo, es una afrenta. La Escuela de Guerra del Ecuador ha sido creada y fundada e instalada por Pinochet en 1970. ¿Y qué dijo Pinochet en su discurso frente al ejército ecuatoriano? Señores, ustedes no se preocupen mucho del Perú. Coloquen 2 puntas de lanza en la región amazónica, que esas puntas caminarán solas. Y ahí están las 2 puntas de lanza, esperando su ejecución frente a la región amazónica. Y entonces, y finalmente, ¿y qué cosas se esperaba del Ecuador? Pañuelitos, flores, claveles, después de la asociación que el Perú ha aceptado en el Círculo del Pacífico con Chile, precisamente contra el Ecuador. Porque el Círculo del Pacífico, en el que son socios Chile, Perú, México, etcétera, no lo incluyen al Ecuador, y el Ecuador también es del Pacífico. Entonces aquí hay un conflicto mucho más serio de lo que nosotros esperamos, mi querido amigo. Lo felicito a usted por haber tocado este tema, que es mucho más importante. No, todos son importantes, pero quería decir estas cosas. Bien, doctor, y sobre todo tratándose de un presidente que ha sido militar, comandante del ejército peruano. Sí, algo quería precisar una cosa. No podemos ser tan pusilánimes, y disculpen el término, que el presidente diga pues, que juntos avanzaremos más lejos. Eso lo ha dicho en su discurso. Señores, a Chile no le interesa avanzar juntos, se lo digo desde ya. No le interesa, por lo menos que Chile avance, sí, pero a Perú no le interesa que Chile, no le interesa que Perú avance. Bien. Y que somos un país pacifista y todas esas cosas, por favor. Eso ya... Sí, don Fernando Rarte. Bueno, yo creo que el 28 de julio es el santo de la patria, donde no se puede estar hablando de problemas del Perú. Digamos, muy bien que no haya tocado conga, que mucha gente lo esperaría, ni tampoco que haya tocado otros problemas de esa naturaleza. Porque el santo de la patria es para los patriotas y nada más. Y los patriotas que tienen la historia del Perú son muy grandes para poder olvidar en ese momento, hablar de lo que necesita el Perú, que necesita fortaleza. Y como tú bien dices, Rafael, el presidente es militar, es un comandante del ejército del Perú. Y nosotros queremos que no se olviden nunca de que el Perú necesita estar siempre protegido y prevenido, como siempre se ha logrado en anteriores oportunidades, de por lo menos hablar un poco de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora les ha aumentado el sueldo, pero eso no quiere decir nada.